Yo creo que el asunto central es que hemos llegado a un agotamiento en lo que fue el proyecto que se constituyó desde la modernidad. Y ese agotamiento no es un agotamiento simplemente en la forma posmoderna, como han venido señalando algunos autores, sino que realmente estamos asistiendo a una transformación de los modos de producción de la vida, de la producción de los sentidos, de la producción material, de la producción de los bienes. Y ese es un cambio que genera en alguna medida un replanteamiento, exige una reelaboración tanto de los mapas conceptuales, los mapas metodológicos, los mapas de interacción con los cuales habíamos actuado. Pero es un cambio que algunos autores han denominado como un cambio de época, un cambio civilizatorio, en el sentido de que estamos asistiendo a un momento en el cual la sociedad misma se comienza a construir sobre nuevas bases. Y esas nuevas bases se dan también en las particularidades de una forma de control y de poder. Y entonces significa que estamos también frente a una reestructuración del capitalismo y de las formas de control, de poder, de saber sobre las cuales el capitalismo ha construido su proyecto. Y esa va a ser una de las dificultades mayores, porque se genera mucha confusión. Y se genera mucha confusión y mucha gente comienza a desarrollar el proyecto del capital, porque el capital se está transformando, porque el capital se está modernizando, tiene que modernizarse para actualizar toda su institucionalidad a un momento histórico. Por eso la forma neoliberal que toma la administración capitalista de este tiempo no era inevitable, no era el camino que debía haber recorrido la humanidad y el propio capitalismo. Solo que ese momento en el cual se produce la crisis de lo que pudiéramos llamar ese cambio de época, en donde claramente aparecen 7 componentes que reorganizan a la sociedad: el conocimiento, las tecnologías, la información, todo el fenómeno comunicativo, los nuevos lenguajes, la innovación y la investigación. Esos 7 elementos están a la base de todo un nuevo proceso reestructurador de la sociedad. Y en ese sentido, sobre esos asuntos tenemos que manifestarnos cualquier persona que hoy estemos sobre el planeta. Y en ese sentido hay una reestructuración que hace el capital de su permanencia en ese proceso. Es muy fácil de explicar. Por ejemplo, mientras se dan esos cambios traen consigo unas profundas modificaciones culturales. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento transforma profundamente su base y sus componentes. Es un conocimiento que comienza a operar sobre otras condiciones. El fundamento del conocimiento del pasado estaba basado en la teoría. Y estaba basado en la teoría porque tenía unos fundamentos de base filosófica, tenía unos fundamentos luego de base social y sociológica. Pero cuando a ese conocimiento le aparece la tecnología, cambia sustancialmente la manera de ser del conocimiento. Y la sociedad hace una adecuación de esa tecnología, porque en alguna medida la tecnología necesita del conocimiento y es parte de un desarrollo del conocimiento. Una cosa que ya algunos autores habían dicho que había comenzado en un momento en el cual Galileo simplemente le cambió las preguntas al catalejo. El catalejo era para mirar barcos, y los barcos que venían y ver qué mercancías venían en las costas
del Mediterráneo y de Holanda. Y Galileo lo que se pregunta es si se puede utilizar para mirar los astros. Al cambiar la pregunta, Galileo se ve obligado a colocar elementos del conocimiento científico en ese proceso y construye unos elementos de la tecnología que van a conducir al telescopio. Pero es el cambio de la pregunta y es el cambio de una modificación, pero eso va a durar 300 años de profundas modificaciones hasta llegar a un momento actual en el cual toda la reestructuración de la sociedad comienza a tener un soporte de base tecnológica muy grande y de un conocimiento que necesita ese soporte tecnológico. No que se haya acabado la teoría, pero aparece ese nuevo soporte tecnológico. Y eso reestructura y reorganiza la manera de él en la sociedad. Y entonces nos encontramos que en los últimos 40 años hemos tenido 5 revoluciones tecnológicas: la de la transistorización, la de la imagen, la de la informática, la de la telemática y la de la biotecnología, y que transforma fundamentalmente las maneras de organizar y relacionarse en la sociedad. Entonces, lo interesante es que ese cambio no es solo un cambio en ese proceso de organización de la sociedad, sino que produce unas transformaciones culturales de proporciones infinitas. Hay un autor, Charpak, Premio Nobel de Física de 1992, que plantea que esto que estamos viviendo hoy es una mutación histórica. Y él dice que esta mutación histórica de las proporciones como se ve actualmente no se veía desde hace 12.500 años. Tiene un libro muy bello que se llama Ser sabios convertidos en profetas, que es un poco el testimonio de él, con el cual él abandona el Instituto de Ciencias Europeo y se va a la educación, porque dice la única alternativa es la educación para poder darle respuesta al mundo de esto. El antecedente de este cambio inmediato, el que genera la dinámica, en el sentido del ejemplo que te colocaba de Galileo, va a ser la revolución de la ciencia, la gestación del mundo de la ciencia. Y entonces, en la historia de la educación hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la educación, siendo muy vieja, es muy joven su institucionalización. La segunda es que la institucionalización de la escuela, cada que yo hable de escuela me refiero a sistemas educativos formales, desde el jardín hasta el PhD. La escuela surge al revés. Primero, hace 800 años la universidad. Y surge una universidad para la docencia y enseñanza de los clérigos. Y el contenido que se enseña en esa universidad es el trivium y el quadrium, que son las artes y las ciencias que se consideraban en el momento en una visión mucho más de San Agustín del mundo. Y ahí la universidad surge en medio de un gran conflicto entre las corrientes cristianas teológicas que venían de San Agustín y que estaban fundadas más en una recuperación de la visión de Platón, y de la visión que estaba más con la filosofía, que era Santo Tomás. Y luego se necesitaron 300 años para que surgiera el colegio. Y el colegio surge prácticamente porque algunos mercaderes y alguna gente rica le pide que dejen educarse a sus hijos y que eduquen a sus hijos. Y entonces aparecen primeras formas en el mundo holandés, en el mundo alemán, 1480, las primeras formas de un colegio que recoge a los hijos de los ricos y les enseña algunas de las cosas a ellos que no iban a ser clérigos. Y por eso la gran obra de la Contrarreforma es la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús se va a preparar en formar a los hijos de los nobles y los príncipes desde el lado católico. Pero se van a necesitar todavía. Eso es la ratio estudiaron de los jesuitas es de 1588.
se van a requerir 300 años realmente para surgir la escuela pública. La escuela pública surge en 1792 y en 1792 con el Plan Condorcet, que la considera una escuela única, laica, gratuita, y la Asamblea Francesa le coloca la cuarta característica, obligatoria. Y luego el niño no es considerado persona importante, el infante. La infancia es una creación reciente, finales del siglo XIX. Las primeras formas de escolares para la infancia fueron de mediados del siglo XX, después de 1920. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la constitución de la escuela como institución ha tenido un largo periodo, 800 años, en la vida de Occidente, para construir esa institucionalización. En ese sentido, es la institución más joven de socialización. La política viene desde el mundo griego, la religión viene también, el matrimonio y la familia viene también después de Constantino, la unión de la iglesia con... Y la cuarta institución de socialización es la escuela. Pero la escuela se ve ahí enfrentado a un problema bien grande, porque curiosamente hoy le surge la quinta institución de socialización. Pierre Bourdieu en algunos de sus trabajos mostró cómo todo el fenómeno comunicativo e industria cultural de masas constituye ese mundo y lo constituye de otra manera. Entonces, lo curioso es que la escuela, siendo la más joven, vive totalmente la reestructuración de todos sus fundamentos. Si lo revisamos rápidamente, la escuela hoy está siendo reconfigurada. Entonces la gente anda diciendo, no, es que lo que necesitan son buenas pedagogías, no, que lo que se necesita es buenos maestros. No, lo que necesita es otra escuela. Y otra escuela, mira, uno, el conocimiento. Estamos frente al modo 2 de la ciencia. Ya ese conocimiento sobre el cual se soportó las bases de la escuela de la modernidad han sido socavados. No porque se haya acabado el modo 1 de la ciencia. No, pues el positivismo sigue existiendo. Pero el modo 2 de la ciencia aparece como otra forma de reorganizar ese conocimiento. Por ejemplo, si uno charla con profesores de física cuántica, le dicen, oye, la gran crisis de la ciencia está ahí. Está en que ustedes, la escuela, sigue trabajando con un modelo de ciencia que es el de la física mecánica, newtoniana, y es necesario replantearla. Pero dos, la tecnología. La tecnología ha llegado como un elemento nuevo en el cual tenemos... el cambio es tan profundo allí que tenemos la pelea entre tecnofóbicos y tecnofílicos. Los tecnofóbicos que creen que en la tecnología están todos los males de la humanidad, y los tecnofílicos que creen que allí está la salvación. Pero la tecnología comienza a ser parte de la cultura de la época. Es muy interesante ver cómo todo ese soporte de tecnología que se estaba construyendo en la década del 70, que se estaban comenzando a desarrollar todo. Recuerda que el primer computador personal es del 82, pero ya a partir de 1948 todos estos sistemas computacionales estaban trabajando. El gran padre Mering de la computación venía trabajando y había hecho todas las formulaciones y visualizaba todas estas cosas. Pero el hecho importante es que esa propuesta metodológica, esa propuesta de la tecnología, termina siendo mirada con un punto de vista muy religioso, porque se termina en la exaltación de la tecnología y no se es capaz de ver como parte de la cultura de la época. Entonces, al no verla como parte de la cultura de la época, la tecnología termina simplemente disuelta en el control que el capital va a hacer de ella, porque entonces no hacemos la crítica
Por ejemplo, cada que yo trabajo con un computador, yo no estoy trabajando con genética, yo estoy trabajando con un lenguaje que hay, y ese lenguaje es digital, y ese lenguaje que es digital tiene una composición diferente al lenguaje tradicional. Gente que trabaja estos asuntos más muestra cómo todo el lenguaje oral y escrito está hecho en base 1, base 10, 1, 2, 3, 4, 5. El lenguaje que se configura en todos los aparatos, en las pantallas, está hecho en base 2, 2, 4, 8, 16, 32. Eso arma otra lógica. Tanto que hay autores, por ejemplo, creo que hay dos autores muy serios. Uno puede ser McLuhan, en el texto que McLuhan escribía cuando murió, y luego tenemos a Castells. Los dos plantean que el gran cambio que está haciendo en lo humano toda esa cuestión de la tecnología es que ha permitido la emergencia del hemisferio derecho del cerebro. Es decir, que mientras todo el mundo anterior, desde Aristóteles, estuvo hecho para organizar el hemisferio izquierdo, ahora simplemente no es que cambió el cerebro, no es que ahora, no. La sinapsis que se produce derivado de consumir imágenes que se mueven en lógica binaria transforma profundamente la manera de reflexionar, las maneras del yo, el mundo de la interioridad. Es decir, reorganiza. Yo tengo en este libro rojo, tengo todo un cuadro en donde muestro 7 cosas que se transforman y la manera como son distintos en el lenguaje oral, en el escrito y en el digital. El tiempo, el espacio, la comunicación, la interacción, el cuerpo, se manejan totalmente distintos. El yo del lector del libro es un yo totalmente interno. El yo de quien ve imágenes de eso. Entonces, ves ese segundo, pero hay un tercer elemento ahí, totalmente ligado a eso, que coloca en crisis a la escuela. Es el mundo de la información. En todos estos aparatos tú tienes un componente, y es que todo conocimiento que coloques ahí se convierte en información. Más, hay datos impresionantes. Se dice que cada año la información acumulable en base de datos se multiplica por 3. ¿Quién puede tener capacidad de acceder a ese mundo de información, saber manejarla? Pero información no es conocimiento. Es un soporte, pero no es conocimiento. Yo, por ejemplo, con alguna otra gente vengo sosteniendo que parte del proyecto capitalista es que nos están dejando a nosotros seguir manejando la escuela de la información, el conocimiento como información, y están dejando para el mundo del norte todo el mundo de la innovación, el mundo de la investigación, y entonces ahí hay que elaborar esto de otra forma. El cuarto elemento son los lenguajes. Entonces, claro, esa información pone en crisis a la escuela, ese tercer elemento. ¿Por qué? Porque los muchachos, como son nativos digitales, esos muchachos y esas muchachas, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Manejan el computador, saben entrar a él, y eso es un mar de información por donde tú entres, y ellos se mueven en ese. Pero como los profesores tenemos la vieja idea del conocimiento, todavía creemos que lo que muchachos los llevan con el corte y pega es conocimiento, y lo que nos llevan es información. Eso va a generar una reelaboración profundísima de cómo vamos a construir sistemas educativos fundados en el conocimiento y no la información. Yo tengo, por ejemplo, este trabajo que tengo con niños y maestros. Tienen que aprender a preguntar. No es lo mismo hacer preguntas para la información que hacer preguntas para el conocimiento. Entonces, cuando el muchacho es nativo digital, el muchacho viene y nos maneja a nosotros totalmente, y nosotros que nos movemos en lo oral, en lo escrito, tenemos serias dificultades porque nos podemos mover con el aparato, pero la estructura de ese lenguaje digital, la estructura del mundo virtual que se construye a partir de la pantalla, hace que los datos en América Latina son impresionantes. Hace poco había una investigación por ahí que mostraba que un joven latinoamericano promedio de cualquier clase social pasa entre 1080 y 1700 horas frente a una pantalla.
y va a la escuela solo entre 700 y 800 horas. Ahí está pasando un fenómeno que es un cambio cultural, una modificación cultural. Pero el quinto elemento es todo el fenómeno comunicativo. El fenómeno comunicativo se vuelve tan potente que a través de los sistemas comunicativos hoy los muchachos aprenden. Tú fácilmente ves un muchacho que ve un programa de Discovery, puede ir a rebatirle a un profe. Yo conozco experiencias en este trabajo que tengo de investigación con niños, en donde los niños le sacan ejemplos del programa de Discovery para contradecir a un profesor de física, a un profesor de biología, a partir de lo que vio. Es decir, el único lugar depositario del conocimiento y de esa relación nueva información-conocimiento no es la escuela. Eso descentra y hace que se produce una ruptura total de lo formal, lo no formal y lo informal. Pero el capitalismo eso lo ordena bien, porque lo que hace es, entonces dice, ahora la socialización la vamos a construir desde esas industrias culturales de masas y vamos a especializar a la escuela en una formación para la producción, para que surja gente para la producción, y entonces se dedica a las competencias y los estándares. Y los estándares y las competencias pues están en la sociedad, pero antes de estándares y competencias hay capacidades, que es lo que construye lo humano, hay habilidades que se derivan de eso, y las competencias es un saber hacer, y un saber hacer derivado de las capacidades que yo tenga y de las habilidades que yo haya desarrollado. Y ahí aparecen esos dos nuevos elementos que acaban de revolcar a la escuela: la innovación. La escuela, si esos 5 elementos le cambiaron, la escuela tiene que ser transformada, tiene que ser innovada. Y por eso el mismo capitalismo anda en una carrera loca de transformar su escuela. Y al intentar transformar su escuela, se encuentra con un problema bien serio. Y es que no están en ningún lugar las recetas. La creencia de cómo han llegado ellos a él es que ellos tienen una forma de poder centrado en lo económico y lo político. Y al centrarse sobre aparece una apropiación de los sistemas simbólicos. Y en esa apropiación de los sistemas simbólicos construyen ese sentido neoliberal que te decía, y es esa manera de orientar el mundo basado en el mercado, reorganizado desde el capital financiero y en función de los intereses del capital financiero. Lo vimos todos en la crisis del 2008. Vivimos socialismo financiero. Había que salvar bancos. Obama sacó 750.000 millones de dólares. El resto del mundo sacó 3 billones de dólares para salvar bancos. Paralelos estaba en la cumbre de Copenhague de cambio climático. Se necesitaban 694.000 millones de dólares para salvar a la humanidad, y 191 presidentes no fueron capaces de ejecutar. Y se necesitaban 56.000 millones de dólares, menos que lo que solo Obama le dio a los bancos. Y no había quien salvar a la humanidad en el cambio. Estamos en unos locos. Pero además entonces viene lo de la investigación. La investigación se convierte en el factor fundamental de transformación y articulación de esa sociedad, y se vuelve fundamental. Y se vuelve fundamental tanto que la investigación comienza a ser uno de los elementos determinantes en la constitución de la desigualdad de este tiempo. O sea, poder entrar ahí o no, a esos campos, va a ser determinante para hacerse las nuevas preguntas de la igualdad, para hacerse las nuevas preguntas de la equidad. La investigación y el conocimiento no es solo un lugar neutro, y por eso el capital anda tratando de producir ahí una apuesta y una propuesta educativa. Por eso todo eso se convierte la escuela se convierte en un campo en disputa. Y un campo en disputa en donde las distintas concepciones tenemos que ordenar, tenemos que organizar. En ese sentido, desde las perspectivas tradicionales de la crítica, la teoría crítica y la izquierda, el maximalismo no ayuda, porque el maximalismo lo que hace es denunciar, hacer el diagnóstico, pero no muestra alternativas.
Y estamos en un momento donde el campo de disputa es la capacidad de construir las alternativas. Y las alternativas para la educación, las alternativas... No hay nada más político que la pedagogía en estos tiempos. Porque en la pedagogía se juega no solo la constitución de los nuevos sujetos de hoy, sino se juega la manera como tú tienes una concepción sobre el conocimiento, como tienes una concepción sobre cada uno de estos 7 asuntos y te la juegas. Entonces aparece un nuevo maestro, una nueva maestra que es productor de saber. Y es productor de saber porque él tiene que decidir si va simplemente a hacer estándares y competencias que le hacen otros desde afuera, o él va a recuperar su autonomía y va a comenzar a tomarse su práctica para desarrollarla, así vengan todas estas pruebas estandarizadas, todos esos procesos, pero le significa la posibilidad de construir un discurso y una práctica alternativa para poder enfrentar eso. Ese es el campo en disputa. Estamos en un nuevo escenario, que es un campo en disputa. Lo ha rayado el Banco Mundial, y lo ha rayado el Banco Mundial por el dinero que tiene, y lo ha rayado las políticas neoliberales por el dinero que tiene. Pero creo que se está levantando una inteligencia colectiva en el mundo que comienza a leer esto de otra manera y comienza a mostrar que es posible hacer eso. Por eso esto no lo va a salvar un sindicato, no lo va a salvar un partido. Es una acción de humanidad, y es una acción de humanidad que estamos viendo amenazados la tradición democrática, pero que no puede ser un retorno al pasado. Necesitamos construir no solo las luchas, sino la agenda de estos tiempos para poder dar forma de esa escuela que vamos a construir hoy.